Bienvenidos a este capítulo de los fundamentos de la farmacocinética. Sabemos que por concepto la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos cinéticos en función a la intensidad de los efectos con respecto a un tiempo determinado. O sea, son los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, lo que se conoce como el ADME. Así que cuando yo administro un fármaco tengo que pensar de que todo eso le va a pasar. Y en la farmacocinética es todas las cosas que el organismo le va a hacer al fármaco. Y como premisa, el organismo no le va a hacer ningún favor al fármaco. Por tal razón se lo va a poner difícil, va a tener un medio hostil el fármaco para poder conseguir sus efectos. O el objetivo por el cual fue prescrito, que básicamente pueden ser tres: para el diagnóstico, prevención y el tratamiento de las enfermedades. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de farmacocinética, hablamos de palabras que lo resumen: movimiento y cambio. El fármaco, luego de ser administrado por las diferentes vías, va a tener un comportamiento distinto según la vía en cuanto a concentración, pero va a tener características similares en cuanto a su distribución, metabolismo y excreción. Así que si yo quiero aprovechar o evitar algún tipo de modificación que tenga la vía, pues yo selecciono la vía más apropiada para el efecto que mi fármaco termina produciendo. Ahora, una cosa son los procesos cinéticos, que son todas las cosas que le va a pasar al fármaco en un tiempo determinado, y otra cosa son las fases de la administración de los fármacos o la fase del proceso de administración de los fármacos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la primera fase es la administración. Eso tiene que ver con la selección del fármaco a través de la vía y demás. Luego tenemos la fase farmacológica, que sería tomar en cuenta la forma farmacéutica que tiene el fármaco que voy a utilizar. Luego tenemos la fase farmacocinética, que son todos los cambios que le va a ocurrir al fármaco en el transcurso temporal por el cuerpo. Y por último tenemos lo que sería la farmacodinámica, que es la interacción del fármaco con el receptor. Es aquí donde se logra generar el alivio que mi paciente anda buscando cuando inicia una terapia farmacológica. Esto va a variar y va a cambiar según todas las características que tenga el fármaco en sí mismo. Ahora, estas son las fases que normalmente ocurren y la literatura lo plantea así, pero el tip que yo les vengo a dar es que lo hagamos al revés. Empecemos no por la administración, sino empecemos por lo que sería la fase farmacodinámica. ¿Qué significa esto? Primero voy a seleccionar el efecto que quiero. Y según todos los fármacos que produzcan el efecto que quiero, yo voy a analizar las características cinéticas de mi paciente. Porque la característica farmacodinámica depende mucho de la selección del fármaco. Y su comportamiento depende mucho de la cinética. Y luego, cuando ya tengo solventado estos dos parámetros, ya voy a la fase farmacológica, qué forma farmacéutica me resulta mejor, y tomar en cuenta pues cómo va a ser la vía de administración y demás. Teniendo todo eso claro en una lista, por decirlo así, yo ya estoy preparado para hacer mi receta. Pero hay cosas que tengo que considerar, hay conceptos importantes que yo debo tomar en cuenta para poder aprovecharme de la ciencia detrás de los fundamentos de la farmacocinética. Así que hablar de absorción implica que hablemos de mecanismos de transporte, hablemos de ionización, hablemos de vías, hablemos de cómo esas vías se ven alteradas por una u otra condición sistémica. Hablar de distribución implica que nosotros comentemos de los volúmenes de distribución, reales o aparentes. Tenemos que hablar acerca del porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Tenemos que hablar de los modelos compartimentales y obviamente de los compartimentos del cuerpo. Hablar de metabolismo tiene que ver con el citocromo, tiene que ver con los sitios microsomales, para la biotransformación, tiene que ver con la fase de biosíntesis de los fármacos. Y también tiene que ver con lo que serían las vías medias, que eso ya está en el límite de la excreción, donde también vamos a ver cuáles son las vías en las cuales el fármaco se puede eliminar. Así que aquí tengo un tip importante. Es recomendable que a una mujer que está dando del pecho, o sea, esté en un lactante, después de hacerle un procedimiento odontológico en el cual se utilizó anestesia, se le indique que no utilice o no le dé del pecho a su bebé durante las próximas 24 horas. ¿Y esto por qué es? Vamos a dar una pequeña trivia. Opción A,
porque el efecto del anestésico puede afectar al bebé. Opción B, porque probablemente el sabor de la leche no sea el más apropiado para el niño. Y opción C, porque los metabolitos que va a eliminar la mamá son tóxicos para el bebé. Así que piensen un poco, ¿cuál será la opción que mejor le servirá o mejor encaja a la ciencia detrás de los fundamentos de la farmacocinética? Y si ya lo pensaste un poco y tu selección fue A, lo siento, porque la respuesta incorrecta también es C, por lo tanto B es la respuesta correcta. El sabor de la leche se ve alterado por el pH, que al llegar estos metabolitos inactivos del anestésico local cambian el sabor de la leche a un sabor un poco más metálico, como lo que generan los nitroimidazoles. Cuando nos tomamos tinidazol para desparasitarnos, el sabor metálico nos queda posterior y todo nos sabe a metal, es bastante incómodo. Eso mismo le pasará al bebé si toma del pecho de la leche de su mamá posteriormente a la administración de anestésicos en un lapso de 24 horas. Por tal razón no se recomienda que la mamá le dé del pecho al niño, porque este sabor metálico puede hacer que el niño rechace la leche y ya no lo quiera más, ¿no? Entonces esto es la ciencia detrás de los fundamentos de la farmacocinética. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, se sabe a través de los mecanismos de transporte, la polaridad y de las vías de eliminación de los fármacos, que en este caso el anestésico tiene una tasa de eliminación a través de la leche materna. Entonces, el conocer todos estos aspectos me ayuda a tener parámetros de selección de fármacos apropiados en el tiempo. Y esta es una pequeña probadita de lo que vamos a ver en este capítulo de Fundamentos de Farmacocinética.